Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina, son las 18:01. Vengo todo corriendo aquí porque hace mucho calor en la ciudad de Montevideo y por suerte aquí está adentro, está fresco en el estudio. Arrancamos con Carolina Cuadro, que se está hidratando, y con Lula, que está en controles de emisión, amigos, en esta semana donde La Máquina de Pensar está cumpliendo 13 años, y ayer yo decía, por si alguien nos está escuchando y sufre de triskaidecafobia, no nos oiga porque es la fobia al número 13, y vamos a estar hablando del número 13 porque cumplimos 13 años durante toda la semana. El miércoles exactamente es el cumple de La Máquina, que con 13 años ya es casi todo una señorita. Pero un programa, amigos, vamos a estar hoy en un programa especial, tenemos una invitada aquí en estudio, y es un programa que comienza así. Andrea Arismendi, Escrituras al Acecho, ¿cómo le va? Espero que no haya venido en bicicleta porque hace mucho calor para andar en bicicleta hoy. Hoy vine dispuesta a festejar, esta es una semana de festejo. Ah, sí. No, la bicicleta no conduzco, no tomo y conduzco a la vez, no. Y bueno, se supone que hoy festejamos, así que... Bueno, hoy festejamos y yo esperaba que viniera vestida de largo, pero bueno, no vino Andrea Arismendi, pero sí vino con una invitada. ¿Quién trajo con la invitada? Una invitada que es profesora de literatura, crítica de cine, poeta, narradora, finalista y ganadora del premio Bartolomé Hidalgo, y además obtuvo el Premio Nacional de Literatura del MEC en 2010. Pero lo más importante de todo esto, y lo que seguro va a llamar más la atención, es que nació un 5 de diciembre igual que yo. Son gemelas. Bueno, se llama Alicia Amigdal y seguramente la conocen, así que bienvenida, Alicia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, felicitaciones por el número, que hay que darlo vuelta ese número como número de la suerte. ¿Ah, sí? Y digo bueno, yo, ¿no? Eso decía García Márquez, decía que el número 13 era una conspiración que tenía mala fama, porque en realidad los verdaderos supersticiosos sabían que daba buena suerte. Él decía que era un número de la suerte, pero bueno, García Márquez mentía mucho también. Un gran mentiroso. Bueno, hace pocos días se presentó la reedición de Muchachas de Verano en Días de Marzo. Es la segunda edición de este libro. El primero es de 1999. En realidad es la tercera, es la diría tercera, yo, bien. Porque integró el libro que se llamó En un idioma extranjero, que fue el que recibió el premio, que reunía todo. Bien. Y que ha tenido un destino. ¿Ese salió en Rebeca Linke? Claro, el de Rebeca Linke. ¿Y que tenía 4 novelas? Tenía 4. Cuatro claro, novelas. Lo que hasta el momento era mi obra completa. Claro. Claro, está bien. Y no es la primera novela o novel que publicás con Criatura Editora. Esta es de 2003 y la anterior es de 2019, es El mar desde la orilla. El mar desde la orilla. Esa es la anterior. La verdad que el diseño de las portadas es precioso. Me encantaron las dos. Las hizo Fidel Esclavo. Bien. Un gran, Fidel Esclavo es un gran portadista, ¿no? Fidel hizo el diseño de mi primerísimo libro en el 81, Mascarones, cuando él era un chiquilín, 20 años tenía, y nos reencontramos tantos años después. Aquí, está bien, no, pero aparte él con Banda Oriental ha hecho muchísimas portadas, muchísimas. sigue haciendo. Pensaba en preguntarte lo siguiente, ¿por qué podrías claramente haber empezado por cualquiera de tus otras publicaciones, por cualquier reedición, pero pienso, ¿por qué esta? ¿Qué es lo que tiene esta que la diferencia de otras? Esta tiene un doble carácter, diría yo. Parte del interés de Leonor Courtoisí en llevarla a escena. Algo que quedó postergado por una serie de problemas, estaba previsto para marzo o para febrero, creo, en la Sala Verdi, y hubo una serie de circunstancias que la han postergado. A raíz del interés de Leonor, surge aquello de, es un libro que no hay dónde leerlo. Claro. Y ahí, bueno, aparece la posibilidad de reeditarlo con Criatura. Entonces, ¿por qué no hay dónde leerlo? Yo no quiero insistir demasiado en esto, pero es inevitable decirlo. Porque Calicanto lo publicó en el 99, después Rebeca Linke integrando el libro ese en un idioma extranjero. Pero fueron, no sé, tal vez avatares de la distribución que hicieron que el libro quedara ahí como medio guardado. Eso. Entonces es un libro que yo creo que es ha sido poco leído
Y entonces, a raíz del interés de Leonor Courtois, Claro. que fue la que de hecho detonó todo, el libro reaparece. Pero es una buena pregunta, porque también otro libro mío que no sé, no hay donde leerlo es La casa de enfrente, Sí. que fue como el primero, digamos, de la serie esta, Ujú. que es del 88. Pero bueno, a ver, yo confieso no ser una escritora que anda todo el tiempo atrás de la posibilidad de ser editada, reeditada. Mm. Tiene que ver con las intermitencias de mi corazón y de mi y de mi escritura también. Entonces no me he movido para que La casa de enfrente se reedite, por ejemplo. Claro. Ajá. Ujú. Sería bueno. Lo digo ahora. Bueno, lo que pasa es que después hay repercusiones que ocurren, como por ejemplo de lecturas, ¿no? Lecturas, lectores. En el caso de Leonor Courtois, en su novela Irse yendo, bueno, Exacto. incluye epígrafes tuyos y Sí. te menciona incluso al final. Exacto, al sí. final de la novela. Exacto. Leonor, que tiene 33 años apenas, y que se encontró con mi literatura. Ujú. Ella escribe de una manera totalmente distinta, en Sí. realidad, y ahí están los misterios los misterios los misterios y las angustias de las influencias, como Ujú. decía, creo que era Harold Bloom, o los misterios de cómo un texto llega y es leído por otra generación, Ujú. y eso motiva cosas. En el caso de ella, que es una mujer de teatro, no solo de la escritura, la llevó a querer hacer algo en escena que, debo decir, no tengo la menor idea de cómo va a ser la cosa, y está bien que no lo sepa, Claro. porque yo tengo claro que es un lenguaje, es otro lenguaje, el lenguaje escénico, y bueno, ella acaba de reponer La mujer desnuda de Sí. Herminia Somers en la comedia, e hizo una lectura a partir de, o sea que todo en realidad en teatro es a partir Claro, de. claro, es una transposición. Ahí, igual, yo pensaba por lo menos a través de la lectura de estas dos obras, que es Muchachas de verano en días de marzo y El mar desde la orilla, pensaba justamente en los intertextos, pero también en cómo este libro que vos presentaste en Cinemateca, me refiero a Muchachas de verano, o representaste por lo menos hace unos días en Cinemateca, donde también se estaba llevando adelante un ciclo con tus películas favoritas, o con algunas de tus películas favoritas. Seleccionadas por ese amigo. Pensaba en la narrativa, ¿no? En un estilo que has logrado en estos textos que justamente pienso que comunican una estrategia de creación que es muy visual, o por lo menos a mí me genera eso, ¿no? El detenerme en un momento, en un fragmento de un episodio o una escena, parece que estoy mirando una película, y me hacía recordar a tal vez alguna película con una cámara fija, ¿no? Y estar contemplando. Es bárbaro lo que decís, porque en realidad siempre se me ha, yo diría que acusado de hermetismo, de que en lo que yo escribo no pasan cosas, lo cual es verdad. Es decir, yo como que le huyo a la anécdota, O pero más bien le ruboriza el argumento, ¿no? Anécdotas, situaciones hay constantemente. exactamente. En realidad en Muchachas está lleno Lleno de posibles historias, ¿verdad? A desarrollar Claro. a partir por lo menos de la primera parte. Entonces, a mí me parece fantástico que lo puedan leer desde ese lado, porque la llamada acusación de una cierta abstracción de lo que yo hago hace que quede como que, bueno, es de qué está hablando, o es irrepresentable, o es demasiado subjetivo, ¿no? Claro. O es la introversión puesta en palabras. Entonces, que alguien lo pueda, como se dice en teatro, se levanten imágenes a partir de un texto, Claro. Para mí es una gran novedad. Bueno, sí. No, pero tiene que ver con el arte de narrar. En la presentación, Karina Blixen dijo precisamente que Alicia Migdal no quiere narrar, quiere ir más allá de la narración, quiere ir más allá, digamos, del planteo, nudo, desenlace o desarrollo de un argumento en el clima de una novela. Ella quiere romper con eso, decía, con ese
ese sistema, ese método convencional que tenemos Sí, todos, sí, ¿no? Incorporados, y que de hecho lo usamos para leer todo prácticamente, el planteo de un desenlace. Sin embargo, Muchachas de Verano en días de marzo está lleno de, como decía Andrea, en dos párrafos levantás una imagen, una situación, se ve claramente, Sí. desde dentro del protagonista, desde dentro del antagonista a veces, y uno percibe exactamente lo que pasa. Lo que pasa es que inmediatamente lo cortás como en un videoclip y aparece otra cosa, ¿no? Que igual Sí. se continúan, algunos se continúan a lo Al largo, final, sí, sí. sobre todo los que están, el libro tiene 3 partes, el principio y el final tiene una continuidad muy clara en algunos de esos personajes que aparecen, de esas muchachas. Sí, sí, obviamente yo escribo fragmentariamente, es casi algo desde siempre, sin un programa, sin un programa de la fragmentariedad y sin un plan pero y voy viendo cuando llego, precisamente eso decía en una entrevista que salió en Intervalo, la revista digital de Jaramuza, cuando llego a la página 13, me río porque estamos En el 13. Con el tema del 13, ha pasado en la vida que cuando llego a la página 13 de mi documento Word, ahí me doy cuenta que hay hacia dónde va la cosa. ¿No? No sé por qué, se ve que es un conjunto de textos que me permiten ver, llegado a ese número, que podría ser el 12 o el 14, porque ha coincidido, para mi propia sorpresa, que es el 13, en donde me doy cuenta, bueno, esto no es solamente una acumulación de fragmentos, sino que hay un sentido. Entonces es interesante saber que hay algo que se pone afuera que me permite ver. Y cuando te das cuenta que hay un sentido, digamos, la idea lo percibís y decís, bueno, tengo que ir hacia allá, ¿o no? Primero me siento más confiada, ¿verdad? En aquello que estoy haciendo. O digo, bueno, sí. Digamos, ese número 13 o esa cantidad de páginas son las que me permiten de pronto mostrarlo a alguna gente que a lo largo de mi vida han sido personas a las cuales he compartido un manuscrito. Y que tiene que ver con esa altura, en el momento en el cual considero que, bueno, que alguien puede acercarse al texto y decir también, acompañarme en ese proceso. Y esa es una cosa importante para mí. Tener algunos lectores, de los cuales algunos ya han muerto, pero algunos lectores que son pocos, pero me inspiran mucha confianza. Mucha confianza en el sentido del rigor, ojo, porque generalmente tenía lectores muy, muy rigurosos, es decir, yo necesitaba que no fueran complacientes. Para eso estaba yo misma, eventualmente. Entonces me buscaba lectores, jueces, que por un lado me quisieran, si no tenía sentido, no le iba a dar al enemigo, ¿verdad? Claro. Un texto. Gente que me quisiera, pero que también me pudiera decir lo que no. Y en general, el no apareció. Claro. Y bueno, y así continuaba. Hasta llegar a esa, no sé si llamarle punto final. Hay un momento en el cual, ustedes lo saben, son escritores, en donde aparece el final, ¿no? De algo en lo cual venimos, tenga o no tenga argumento, tenga o no tenga un desarrollo, llamémosle tradicional. Hay un momento en el cual, bueno, esto se completó. Aunque después uno, en mi caso, tenga la sensación de que mucho tiempo después, de repente, si yo reeditara esto, tendría que reorganizarlo con nuevos materiales, porque en el fondo siempre estoy como escribiendo de lo mismo. Claro. Entonces, ahora, pero digo, vos decís que vas acumulando, por decir de alguna forma, esas viñetas, esos clips, esas escenas, ¿no? Que aparentemente son en principio inconexas o no se ve bien la conexión. Pero ¿no son también esas escenas, no vienen, te pregunto, de apuntes? Sí, claro. De apuntes al natural, ¿no? Porque sí, acá aparece en un momento que claramente parece como que
hubieras escuchado una conversación en la Rambla entre dos mujeres, por ejemplo. Absolutamente, sí, yo sin la libretita como esta que tengo acá arriba de la mesa, que la saqué porque casi no puedo pensar ni estar en una situación de entrevista si no tengo una libretita en la cual eventualmente anotar algo que se me ocurra. Sí, yo sin la libretita no existo, es decir, pero todo puede ser motivo de anotación o nada, o depende también de el desarrollo de la vida. Puede haber años donde tengo muchas menos anotaciones, o anotaciones que si yo llevara un diario irían a un diario, pero no lo hago, no lo llevo. Pero al final son fundamentales para mí, obviamente. Pero esas 13 páginas son vos pasando los apuntes, ¿las vas pasando o vas imaginándolas? Es que sabes que es muy interesante darse cuenta que uno escribe escribiendo, ¿no? Sí, parece una butada lo que digo, pero ponele que yo tomo una anotación y en el momento en el cual esa anotación va a dar al documento, antes a la página en blanco y a la máquina de escribir, ahora a la computadora, esa acción se desarrolla después. Yo no estoy hablando de nada mágico, ni de una inspiración violenta, no, pero al colocarlo en palabras y ponerme frente a eso como algo que me importa, empiezan a aparecer otras cosas que van ¿verdad? Supongo que pasa lo mismo aún en los escritores que tienen un plan, ¿verdad? Para determinar quién va a ser el asesino. Claro. Si estamos en una situación así. Igual, entre el crimen y el descubrimiento del asesino, ¿no? Ahí pasan cosas. Puede haber derivaciones, puede haber, qué sé yo. Sí, Graham Greene decía que para él una novela estaba viva mientras iba escribiéndola cuando un personaje hacía algo que él no había previsto. Claro. Y obviamente lo seguía. Y muchas veces le pasaba que terminaba una novela y nadie había hecho y consideraba que había que tirarla y realmente consideraba eso. Entonces parece algo mágico o parece algo irracional que un personaje haga algo inesperado y obviamente él lo seguía, ¿no? Sí, claro. Hace poco leí algo sobre eso. Alguien, no me acuerdo quién era, que negaba eso como si fuera un elemento medio mágico o medio traído de los pelos o medio una especie de coartada de los escritores, decir el texto se me impuso o el personaje se me impuso. No me acuerdo quién fue que Pero también Onetti también decía que se le caía encima, digamos, las dos cosas. Bueno, Onetti decía que era una fatalidad, ¿no? Sí, que escribía por fatalidad. Cómo organizaba esa fatalidad. Nada, uno sabe que él tenía un cierto mapa de Santa María y de los personajes. E iba también, Onetti estaba acompañado por su conjunto de personajes, o sea que yo diría que podía agarrarlos y mezclarlos y ya los tenía definidos. Algo que me parece que es una cierta ventaja en el buen sentido literario. Si no se abusa de la comodidad de tenerlos a los personajes, ¿no? Bien. Leía en El mar desde la orilla, el comienzo simplemente, ¿no? Dice, yo obligada a los espacios pequeños desarrollé la habilidad, a veces la trampa, de mirar fijo hacia donde no están las cosas. Y en Muchachas también habla de esta idea de la mirada hacia adentro, ¿no? Son mujeres que, por lo menos estas muchachas que aparecen de forma recurrente y el personaje del centro del libro, de esa segunda parte, mujeres que se han quedado solas con algo y que tienen la capacidad de... y la libertad que da también el estar sola con uno mismo, de contemplar eso y tratar, bueno, de llegar a algún tipo de conocimiento de eso que están contemplando. A veces es fatal. Vos hablabas de la fatalidad recién. Hay mujeres que tienen destinos fatales por aquí, en esta novela, en Muchachas. Sí, toda la primera parte en realidad es de mujeres que terminan con su vida, ¿no? Algunos hombres también, pero básicamente mujeres. Justo salió en marzo,
parecería, no tiene nada que ver, en realidad es una coincidencia que haya salido Pero en está bien, muchachas de días de marzo, que sí, salgan en marzo, está no, bien. pero me refiero al mes feminista, ¿no? Claro. Y no tengo la menor idea de cómo es leído eso, cómo es leído este libro ahora en relación a los 24 años que pasaron, en donde el tema de la mujer y de los derechos y de las esencias se han diversificado tanto y han tomado tanto el primer plano, que debo decir que en mí nunca está presente nada de eso. Uh-huh. Sí, bueno, pero hay, por ejemplo, hay una de estas especies de fragmentos que abren el libro donde hay una referencia al Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay una mujer que está esperando un reencuentro con alguien que no ve hace mucho y una vez que existe ese reencuentro donde hay una aparente felicidad, ella muere, ¿no? Se suicida inmediatamente. Hay otra mujer que durante 20 años ha estado alejada de su amor y bueno, y una vez que él muere, ella también muere. Hay mujeres que aparecen muertas tal vez adentro de un vehículo, ¿no? Como referencias, me refiero a eso, ¿no? A ese lugar último donde las mujeres se encuentran, bueno, con esa fatalidad, ¿no? Sí, yo hacía la referencia al mes de marzo y todo eso, Uh-huh. porque de alguna manera son mujeres derrotadas y Sí. estamos en una época, ¿verdad?, de lucha reivindicativa, donde parecería que el desaliento, la soledad o todo lo que tiene que ver con esa situación de la mujer consigo misma solas no sería un tema deseable o un tema protagónico, porque estamos en etapas, qué sé yo, fragorosas, de fragor. Es solo una descripción lo que hago. Sí, Creo que estamos de acuerdo. En el sentido de la marcha, o fragorosa en el sentido de la lucha, pero digamos, tanto en las marchas como en las luchas se menciona una y otra vez, bueno, los femicidios, las mujeres que están en su casa, que están la violencia intrafamiliar, en fin. Exacto. Que esas son solas. Pero por suerte, lo que atraviesa los feminismos, porque creo que hay que decirlo en plural, no es una idea de derrota, sino precisamente de superación, de todo eso y de nuevos lugares. Las muchachas estas estaban, creo, bastante derrotadas. Me doy cuenta después yo, Claro, es decir, con una de relectura. de esto que estoy diciendo, porque en realidad yo decía en la presentación del libro, y es verdad que yo no lo había vuelto a leer, mi libro, Claro. yo no me leo. Y me sorprendió mucho leerme. Además de que me Gratamente. gustó. Sí, Gratamente. además de que me gustó. Gratamente. Además de que me gustó lo que leí, escribí. No me acordaba de una cantidad de cosas. Y en esa especie de tendencia que yo tengo al desdoblamiento, porque bueno, hice crítica mucho tiempo y soy una lectora, pensé, bueno, hay una interpretación acá global en el libro que a mí, como escritora, en el momento se me había escapado. Y que 2 décadas y pico después lo veo una unidad, una unicidad, y algo más que creo yo de mis otras novelas es en ese sentido la que más redondea, no digo que sea la más redonda, la que más redondea un objetivo. Claro. Un objetivo. Sí, es un objetivo que consigue, es decir, a través de, digamos, no del esquema tradicional de contar una historia, sino precisamente por la acumulación de historias totalmente disímiles y diferentes, y por los saltos en el tiempo y los cambios de registro, porque también al principio hay historias pequeñas, pero hay una historia grande que, si me dejan, después de la pausa la seguimos hablando, porque hay que hacer una tanda, Andrea Arismendi. Ah, sí, no, bueno. Amigos, después de la pausa seguimos aquí, estamos conversando con Alicia Migdal en la sección Escrituras al Acecho, Andrea Arismendi. Seguimos después de la pausa por Radio Cultura.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí con Andrea Arismendi en su sección Escrituras al Acecho, y tenemos de invitada a Alicia Migdal en torno a esta novela que se acaba de reeditar, Muchachas de Verano en Días de Marzo, editada por Criatura Editora, y que es una, no lo dijimos, pero es una novela muy concisa, una novela corta. Estamos hablando de menos de 70 páginas. En esa, aparte es lo dijimos en el bloque anterior, Muchachas de Verano en Días de Marzo fue reeditada en marzo, ¿no? En el mes de la mujer. Y también en marzo hay un ciclo que en la sala del Mira, del Teatro Solís, que se llama Nosotras, y este es el sincronismo que le tengo que le quiero decir a Alicia Migdal. En ese ciclo de unipersonales, protagonistas siempre mujeres, hay uno que cuando empiezo a leer Muchachas de Verano en Días de Marzo, dijo, ¡pah! Aparte lo acababa de ver ese fin de semana, había visto el unipersonal ese fin de semana, empiezo a leer, y básicamente dice así, voy a leer el texto porque es cortito. Dice: se mató porque estaba enamorada de Charles Aznavour. Llegó al teatro, a un ensayo de sus antiguos compañeros. Seguía siendo una belleza extraña y un poco incómoda, siempre fuera de época. Amazona, diva pop, travesti, mujer que parecía fingir ser mujer. Mientras los actores desarmaban la escena y la iban saludando, ella se colocó en el centro del escenario y se disparó un tiro. ¿Por qué se mató?, preguntó torpemente a alguien décadas después. No estaba loca, le dijeron. Solo estaba enamorada de Charles Aznavour. Sí, es increíble la coincidencia. Y bueno, el unipersonal se llama Armen, pues porque está la historia de Armen Siria. Y si uno va al unipersonal, obviamente yo hablé inmediatamente con Mariela Chiesoni y digo, mira esto, ella no había leído Muchachas de Verano, dice, qué increíble, tanto Alicia como yo imaginamos en la ficción que ella estaba enamorada de Charles Aznavour, y de hecho en la obra, en el unipersonal, pasan dos canciones de Charles Aznavour, porque Armen Siria, y este es el tema importante también, unos meses antes de matarse, esta actriz que se mató en el año 66 en el Teatro Solís. Actriz de la Comedia Nacional. Actriz de la Comedia Nacional, exactamente. Y egresada, la primera generación de la EMAD. Había vuelto, digamos, a los escenarios porque ya se había retirado como presentadora de Charles Aznavour. Mira vos, que es increíble, sí. Yo cuando leí el detalle del ciclo, me quedé muy sorprendida. Y después pensé que no tanto, porque hay nuevas generaciones que se están interesando por el rescate, digamos, de dramaturgas, obviamente de mujeres, que han quedado ocultas. Y es evidente que lo de Armen Siria por algún lado se tenía que filtrar en el interés. Claro. Y yo lo de Charles Aznavour, en realidad es literal que se lo pregunté a una actriz y que esa fue la respuesta. O sea que ella te lo dijo así, está enamorada de Charles Aznavour. Me lo dijo así. O sea que a ver, evidentemente era algo que se estaba manejando en la... Nunca supe si era una interpretación de la persona que me lo dijo, pero por lo que estamos viendo, era un estado de situación que conocían muchos. Sí, Armen Siria era Armenia. Y Charles Aznavour, claro, también. Claro. Y cuando lo presentó, obviamente a Charles Aznavour debe haber sido un momento importante en su vida. Importante de su encuentro. Hay una fotografía que sale en la tapa de una revista, en la portada de una revista de la época, donde están ellos dos juntos. Ella era muy alta, mirá, se ve al lado de Charles Aznavour. Yo confieso que no sabía absolutamente nada del suicidio de Armen Siria en el Teatro Solís, y digo, me he encontrado con la inmensa mayoría de la gente que le cuento que no conocía ese evento. Sí, es así, porque Armen Siria, tengo entendido que era una actriz, no era una primera actriz, no. Y bueno, y su muerte fue prematura en el tiempo, y no sé cuánto podía haber también de reserva por parte de la gente de teatro, se me ocurre ahora, en hablar de eso. Los actores son muy supersticiosos. La gente de teatro es muy supersticiosa. Sí. Entonces, no sé, fue algo tan espectacular que no sé en qué medida quedó oculto o en qué medida... A ver,
se ocultó también, en Claro. qué medida se tapó, digamos, porque hay el o- famoso suicidio del jugador de fútbol de Nacional Sí. en el Tom Porte, que todo el mundo lo conoce. Esto todo el mundo podría conocerlo, pero nadie lo conoce. Nadie lo conoce pero yo me pregunto, ¿en qué momento y hasta cuándo se cuentan las historias? Es decir, ¿no? Es decir, hay como épocas, momentos. Yo no sé en su época, en su momento, y creo que ya no están los testigos para hacer esta pregunta, la repercusión que tuvo, digamos, si fue parte de la Crónica Roja. En realidad yo no investigué nada, ¿eh? Ajá. Es decir, yo no sabía No. nada de esta foto que me decís de ella con Charles Aznavour. Yo tomé, en mi cabeza quedó, o en mi anotación, digamos, quedó esa conversación así casi al pasar con una actriz, y no me dediqué Claro. a averiguar más. Ahora me da más curiosidad, debo Claro. decir. Bueno, pues son Sí, sincronías interesantes. Sí tenía una imagen por las fotos, ¿no? Una mujer grande, una belleza realmente exótica, incómoda en el panorama de la idea de actrices jóvenes y bellas, que era un poco el paradigma. Ella era compañera de Estela Medina, que está viva. Sí, es de la primera Nelly generación. Antunes y Juan Jones, creo que me Sí, son los últimos representantes de esa generación, de los primeros egresados de la EMAD y la primera generación de Comedia Nacional. Sí, tendría que preguntarle a Estela para saber un poco más. Lo he hablado con Le Bon, que obviamente no la conoció. Le Bon es un hombre de mi generación. Pero fue algo que no sé cuánto se divulgó, cuánto se ocultó o cuánto se trabajó internamente ese tema. Y lo que está claro que artísticamente no se trabajó nada, ¿no? Porque también algo que es, digamos, tremenda, digo, no vamos a seguir hablando de Armesiria, pero quiero decir que es algo que es espectacular, es Exacto. espectacular, pero ningún espectáculo ni arte uruguayo lo tomó. Hasta que bueno, Mariela lo... No, hasta que Alicia Migda lo puso acá, muchacha de verano, ¿no? Hace tantos años, y ahora lo de Mariela. Lo cual también te habla de cómo hay gente que está revisando, ¿no?, el pasado. Claro. Bien, me parece muy bien, es decir, que estén tal vez interesadas por las mujeres, ¿verdad?, por las mujeres que han quedado ocultas, o no sé cuánto puede haber de reivindicación y cuánto puede haber de un interés estético o un interés humano conjuntados en este hecho. Tampoco no sé nada de la familia ni del resto del entorno de ella. Sí, es algo, a mí me llamó mucho la atención comparando con, me voy a las narraciones, ¿no? Porque hay algo en el suicidio de privado, ¿no? Creo que sí, que es algo es como una revelación que supongo que se vive y se experimenta en privado. Y esto de ir a un lugar inenarrable público, también, algo de inefable, que no se puede saber, digo, uno puede proyectar, pero no se puede saber. En la Comedia Nacional, y más recientemente, hace unas décadas, hubo algunas otras mujeres que lo han hecho, pero digo la comedia porque era lo que creo que fue efectivamente, no sé de otras, pero no con ese grado de espectacularidad, claro, sino en la privacidad y soledad más absoluta. Claro. En otro momento de Muchachas de Verano en Días de Marzo, una de las narradoras, digamos, una de las protagonistas, porque en realidad está en tercera, escribía en la libreta del teléfono, después de dejar un mensaje en el contestador de su amiga, que el problema es la idealización que produce el relato, el hecho mismo de que algo sea relatable. Lo escribía para no olvidar la idea o la sensación, que si no, se perdía. Relatar ya es cambiar, y recordar es construir algo, como aquello de hoy vas a entrar en mi pasado, todos los tiempos en un solo verso, todo estilizado. Ahí está la idea ¿no? Sí, es inevitable para mí hacer siempre una cierta teorización
sobre la literatura, a medida que Sí. es inevitable, forma parte de mi vida, de mi cultura, de mi formación, de mi manera de mi manera de pensar, es decir, de mi manera de pensar las cosas, es decir, y el acto de escribir. Y probablemente, tal vez, no en pero sí en el último haya muchas citas, pero también forma parte de mi vida. Leer, atesorar lo leído, en determinado momento anotar también algo que queda ahí perdido. A veces lo anoto y no pongo el autor, porque creo que... y después tengo que ir a buscarlo. Pero la cultura literaria forma parte también de la escritura de cada uno, las referencias, así que en mí es natural. A veces puede resultar excesivo. No sé, en la casa de enfrente había citas que yo las ponía al final. En el mar desde la orilla, si alguna vez lo reedito, le voy a sacar las cursivas. Las cursivas, sí, porque me parece nada. Voy a dejar que el lector, voy a poner las referencias, no, pero que el lector se las arregle. Claro. Es que hay una continuidad entre el texto y la cita, en este caso, ¿verdad? Claro, pero tengo un escrúpulo muy grande yo, en el sentido de no robar, de no apoderarme de algo que no es mío. A ver, de no hacer uso de la llamada intertextualidad así, al barrer. Al barrer, porque exactamente. La uso, pero con identificación. Claro. Podría bordar el texto como si todo eso fuera mío, pero me sentiría muy mal, muy incómoda y muy poco decente si lo hiciera. Entonces, eso hace que de pronto quede recargado porque tengo ese escrúpulo de decir que es una cita. También puede parecer una pedantería. ¿Cuántas citas? ¿Cuánto leyó? No, ese es mi mundo, son mis referencias, pero yo alivianaría, diría yo, que desde el punto de vista hasta visual y en el fluir de la lectura, esas cursivas que me parece que interrumpen un poquito. Sí. Ahí está, que se entrometen en lo que estás leyendo y un poco así, parecen intrusas, pero creo que están bien elegidas, porque es como decís vos, o sea, escribís algo que está fluyendo también a la par de la cita. Y que hay cosas que ya las dijeron otros, ¿no? Estamos siempre, de alguna manera, conectándonos con un capital simbólico previo. Sí. O sea que nada, eso forma parte del capital también de cada uno. Claro. Y también hay referencias, capaz que no tan directas. Por ejemplo, yo te decía en Muchachas aparece, la excusa de la lectura de Ana Karenina para hablar del valor de la literatura. Por otro lado, aparece el recuerdo de la cita de una mujer que recitaba a Dante, el soneto a Beatrice, uno de los sonetos a Beatrice. Pero también me parece que lo cinematográfico está muy presente, más allá del lenguaje. Y en el caso hay una mujer que sistemáticamente dice que va al cine para ver a un actor que tenía la misma suavidad de él en el pelo, o sea, esa referencia al otro que está ausente. El actor va envejeciendo a lo largo del tiempo, pero el pelo cuando se permanece igual, con la misma juventud, pero el pelo que digamos que lo ven en el cine, ¿no? Claro. Entonces pensaba también en eso, ¿no? En cuántas referencias que tienen que ver con tu entorno, ¿no? Con lo que has trabajado a lo largo de tu vida. ¿Quién no se ha identificado yendo al cine, por ejemplo, con determinadas situaciones, actores o sensaciones? ¿Quién no ha proyectado? Algunos lo confesamos. Claro. Otros también lo confiesan, pero en otros contextos, ¿verdad? Pero si algo tiene el cine precisamente es esa tremenda atracción de plantearnos imágenes capaces de ser idealizadas o ser puntos de referencia. Cada uno tiene su actor predilecto que va cambiando en el tiempo, sus escenas, sus descubrimientos. Yo ahora cuando de las 8 películas que programé para Cinemateca, algunas no las había vuelto a ver desde que era adolescente. Hiroshima Mon Amour, por ejemplo.
y bueno, y uno se da cuenta que se ha formado con esas imágenes y con esas historias y con esas emociones. La dimensión emocional del cine es muy grande. Ujú. Tal vez se ha perdido esa sensación en su estado de pureza, diría yo, porque estamos muy invadidos por las imágenes a través de otros soportes, ¿no? Sí, en realidad estamos rodeados de pantallas. Estamos rodeados de pantallas y entonces, pero cuando te sentás ahí en una sala oscura y empieza Hiroshima Mon Amour y respirás y decís, eso es cine, eso era lo que se hacía en el año 58, caramba, todos mis respetos y todas mis emociones. Sí, una experiencia emocional, básicamente. Emocional, estética, de reconocimiento de un relato filmado con un sentido, qué sé yo. Era cuando el cine se lo tomaba muy en serio, ¿no? También se lo tomaba muy en serio. También es cierto que yo elegí películas de que no eran del montón, obviamente. Para el montón tenemos el cable, ¿no? No era la idea. Y podría tener no sé cuántas listas en paralelo, infinitas, de grandes películas, de lo que uno llamaba peliculones, ¿no? Pero que puede ser películas chiquitas igual. No películas muy no sé, por ejemplo, alguien me decía, elegiste La nave va de Fellini y no 8,5. Y yo ni había pensado en términos de representatividad. Claro. Yo había pensado en términos de mi propia emoción. Exacto. Era lo que me gustó y lo que me tomó a mí en determinado momento. Pero ahí también yo supongo cuando hiciste ese ciclo, que lo pasamos hace poco, fuiste a algo que está muy presente en Muchachas de Verano, en Días de Marzo. Yo diría que está presente en otros libros tuyos, que es el tema del recuerdo, ¿no? Cada vez que se recuerda se construye algo, entonces el tema de la imposibilidad de recordar específica y claramente lo que pasó, pero igual disfrutando en ello, ¿no? O sea, asumiendo ese límite. Yo fui a ver algunas de las películas que programé, no pude verlas todas, pero efectivamente cuando las vi dije, sí, Hiroshima Mon Amour, La eternidad y un día, qué sé yo, todas tienen que ver con esa construcción de una memoria, de algo, de una pérdida que se rememora, y bueno, viste que una, aunque se quiera engañar o quiera engañar al otro, no puede, ¿no? En algún momento salta la verdad de cada uno en la escritura o en las elecciones que hace de su, en este caso, de películas. Pero en el caso de la memoria, acá está muy presente también el ser judío en Muchachas de Verano, y bueno, la memoria y el judaísmo, ¿no? Está íntimamente, ¿no? Digamos, tanto como el libro sagrado, digamos, el tema de en un pueblo que precisamente se edificó en torno al libro y a la memoria, básicamente, ¿no? Sí, y hay un texto de los cortitos aquí que precisamente habla de una anciana judía que vino y que como vino, digamos, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración y toda esa historia, pero como nunca pudo tener una foto, nada, con el tiempo fue olvidando que ella era judía, se le fue cayendo, digamos, esto, pero digamos, no en el mal sentido, o no en el sentido de camuflarse, simplemente ella escuchaba a los otros que hablaban de los familiares muertos y ella se compadecía, pero ella no. Había quedado en un estado suspendido. En un limbo. Sí, en un limbo tal vez de parte de la senilidad, pero es muy interesante pensar porque hay una carga en el ser judío, ¿no? Es decir, yo conozco gente que quiere serlo, y yo cuando me lo dicen, o que dicen, yo no seré judío porque este apellido, bueno, porque es muy... Y yo digo, ¿por qué te querés complicar la vida? Claro, es complicado. ¿Para qué agregar una complicación más, verdad? En la fantasía, obviamente, sí, ¿no? Sí, en la complejidad que ya tenemos todos. Exacto, si una, en mi caso además, soy una judía suelta, como siempre digo,
es como que estoy como apartada de la comunidad y al mismo tiempo reivindico mi condición que es como personal, aunque parezca contradictorio con la definición precisamente de una comunidad, ¿verdad? Que vive y en torno a una memoria común y todo. Esa memoria yo la tengo como parte de mi vida de nieta de abuelos venidos de Esmirna y otros de Polonia, y a través yo te diría de haber ido a la escuela y que me dijeran, como siempre pasan esas cosas, ¿no? Y probablemente siguen pasando. Los judíos mataron a Jesús, entonces yo era una niña y nada, defendía la cosa, decía que no había sido así. Y ante la idea de que uno no puede ocultar eso, más bien hay que reivindicar, ya alcanza con lo que hacen los demás, con ese tema tan complejo. Se ve que yo como niña tenía una idea de la justicia, de la verdad muy arraigada. Me parecía vergonzoso ocultarlo o negarlo. Entonces en la segunda parte aparece esta como recurrente esta idea del migrante y del recuerdo también, de la memoria, ¿no? Porque el personaje transcurre por diferentes espacios, algo que no ocurre tal vez en otras partes del libro, en las otras dos partes, sino que hay un personaje unitario hay una unidad de acción, ¿verdad? Hay un viaje. Sí. Hay un viaje, entonces está esa idea de la que recuerda en este caso, y recuerda Montevideo, estando en Maguncia, en Frankfurt, en Viena, o sea, hay un recorrido de alguien que es extranjero y que recuerda, pensaba, bueno, ese recuerdo tiene que ver con los orígenes también, no con otros orígenes, tal vez. Pero bueno, o con un viaje que hizo Alicia Amígdala también. Bueno, yo también. Pensé, aquí me parece que hay muchas cosas como autobiográficas, o la otras también que es, o sea, siempre todos los libros se hacen de otros libros, en diálogo con otros libros y en diálogo con la vida de uno, ¿no? Pero no es solo la vida de uno lo que le vivió uno, sino lo que vive la gente que está alrededor de uno, las cosas que... Entonces aquí en este libro también pensé, ¿esto lo habrá vivido? No, esto lo escuchó, esto no sé qué, es imposible, esto lo imaginó, es imposible, pero... Está bien, sí es así, como decís, Pablo, hay cosas, hay cosas que pasaron, cosas que se imaginaron, cosas que son recuerdos de otros, de alguna manera... incorporados, claro. Elaboraciones a partir de la observación, ¿no? Y de la contemplación, diría yo. Toda la parte del viaje es muy contemplativa, me parece, ¿no? Cuando mira al oficial en el tren, hay la ropa, en las ciudades, la ropa. Después veo que el tema de la ropa se repite mucho en lo que escribo. Los trenes también. Yo pensé en Italo Calvino también, mirá vos. Pensaste en porque algunas partes, digamos, como están narradas, de esa idea de narrar y mostrar a una persona, lo que hace una persona, no sé qué, muy minuciosamente. Muy minuciosamente, muy bien, muy visualmente, y no sé por qué me levanté asocié con Calvino. Es lo que hace la literatura, ¿no? Te permite puentes, por suerte, te permite armar ciertas genealogías, que también tienen que ver con el momento personal de cada uno. Tal vez tu momento personal en el cual asociaste una cosa con la otra, exacto. ¿verdad? Sí. Con los cuentos de Calvino de trenes de que hay, ¿no? Sí, el tren también ahí está con el tema aunque no está desarrollado como tal, el tema de los trenes, la muerte, ¿no? El viaje también, sí, el claro. Viaje. El viaje. Sí, yo pensé en eso, ¿no? En que hay unos tópicos que se van asentando cada vez con más fuerza a lo largo del libro, y en la tercera parte también empieza ya con el tópico instalado del amor, del desamor, la soledad, la distancia, que eso es algo recurrente y que creo que en esa tercera parte del libro se instala. Pero no quiero que se pase la hora sin hacer una referencia porque hay tal vez la construcción
yo no diría de la arquitectura de la narración, porque es original y me parece que es muy distinta a lo que se puede llegar a leer en la literatura uruguaya, pero creo que el efecto que genera el estilo tuyo de narrar me parece que es muy particular, que se detiene en ese instante. Yo había leído a Marta Labraga que dice, habla de fragmentos de situaciones de vida recortados en una fuga constante de sentidos, y pensaba en ese fluir de la conciencia y de cómo vos podés proyectar esa sensación a través de las palabras. Y voy a leer un fragmento porque me pareció fascinante cómo lográs esta imagen, ¿no? Un efecto, una especie de efecto caracol, me parece, en el lenguaje, no sé, en lo que comunica este lenguaje. Dice: se acuerda de cuando era amada, se acuerda de cuando el hombre la llevó al fondo del café, la hizo atravesar mesas y gentes, le indicó un rincón apartado, se inclinó sobre ella, pronunció en un susurro algunas palabras, extendiéndose sobre la mesa, metió la mano en su escote, la miró a la cara. Se acuerda de cómo era un beso, el efecto y la técnica de un beso, la turbación mental de un beso, la raíz de esa turbación cuando se besa la materialidad de una boca, una sensación que no se puede inventar y con la que se besa todo lo que no se puede alcanzar con la boca. Y bueno, y después sigue en el recuerdo, ¿no? Y en indagar en esa sensación, es como un efecto caracol, pensaba yo, por eso, porque se introduce cada vez más en las sensaciones, ¿no? Y eso yo creo que es muy difícil lograrlo a través del lenguaje. Eso es pero narrar, eso se llama narrar. Bueno. Claro, pero entiendo lo que dice Andrea y entiendo lo que decís vos. Eso es narrar algo que puede parecer intangible. Claro. Aunque si hay algo concreto es un beso, Claro, ¿verdad? Claro. Pero que puede parecer intangible. Y tal vez eso sea algo de lo que yo hago, o de lo que evidentemente me interesa, o es aquello que o parece que no fuera, digamos, una materia narrativa importante para desarrollar, aunque yo diría que sí en poesía, porque lo que tenés vos también es como que tenés un eje poético muy acentuado, donde no se desarrolla todo en lo horizontal, sino, digamos, en lo vertical. En la concentración. Sí, y digamos que sin vergüenzas, en el sentido de la idea de los géneros, o la idea de meter poesía en un relato, ¿no? No por ahí. Esa es casi la única manera que yo tengo de escribir, y yo siempre pienso si no será porque no sé hacer las otras formas de relato que a mí me encantan. Yo como lectora soy una lectora apasionada del comienzo, desarrollo y final. Es decir, ¿no? Yo no leí a Annie Ernaux, leí 2 libros nada más, para decir, nombrar a un tipo de literatura que está más afín, sería afín. Exacto, a mí me gustan las otras literaturas. Lo que pasa es que no siempre el lector o la lectora coincide con la escritora, eso es así en todos lados, ¿no? Y no todo el mundo lee lo que escribe, como te pasa a vos y nos pasa a otros. Es misterioso, no leemos, ¿no? Andrea Arismendi, se nos termina el programa. Bueno, yo le agradezco mucho a Alicia por haber venido. Me traje otras 2 Alicias acá que las voy a recomendar, que son, además de Muchachas de Verano en Días de Marzo, El Mar desde la Orilla, ambas Alicias publicadas por Criatura Editora. Y bueno, te felicito, la verdad que gracias. Me gustó mucho leerte. Me gustó mucho, me sorprendí, además, creo que no debió ser una novedad a esta altura de mis lecturas, pero bueno, siempre es lindo asombrarse. En todo caso, lo tuyo es pecado de juventud. Es pecado de juventud, exactamente. Es pecado de juventud. Bueno. O sea que está bien que lo hayamos reeditado. En algún momento siempre se está descubriendo, así que nada, Alicia Migdal, que no hablamos tuvimos 1 hora hablando con Alicia Migdal y no hablamos de toda la parte periodística y todo el desarrollo que hiciste a la cultura, ¿no? De este país, ¿no? Sobre todo desde el suplemento en la semana, en el día, el suplemento Sepia hasta... No, en el Sepia no. En el Sepia nunca escribí. No, era la semana, que salía los sábados. Bien. El Sepia era como el suplemento de los viejos. Alicia Migdal, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana a partir de las 18 horas seguimos aquí por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.